Dios te bendiga, querido hermano. Esto es Arminianismo Moderno. Hoy tenemos un video nuevamente muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre 2 de Pedro 3:9. Y el tema de hoy es no queriendo que ninguno perezca. Ese es el tema de hoy y vamos a tratar este pasaje, que es un pasaje que los calvinistas tratan de calvinizarlo, pero es imposible calvinizar este pasaje bíblico porque es demasiado claro y contundente. Vamos a leer 2 de Pedro 3:9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios añada bendición a su palabra. Antes de iniciar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, que compartas nuestros videos, que le des like, que comentes, y si hay algún tema que tú quieres que tratemos, que nos lo pidas a través de los comentarios. Así que vamos a iniciar. Y me gustaría iniciar diciendo que 2 de Pedro 3:9 es uno de los textos principales que nosotros los arminianos utilizamos para apoyar la creencia bíblica de que Dios desea la salvación de todos los hombres. La razón es bastante evidente. El versículo dice claramente e inequívocamente que Dios no quiere que ninguno perezca. Pero los calvinistas a menudo cuestionan la lectura bíblica arminiana, argumentando que no comprenden a quién se refiere el versículo. Y en este video vamos a examinar y evaluar los argumentos que dan los calvinistas para leer el versículo de otra manera, y argumentaré que estas alternativas no son ni naturales ni persuasivas. Vamos primero al contexto. Si bien 2 de Pedro 3:9 es un versículo muy conocido, los versículos anteriores son menos familiares, pero entender estos versículos es clave para entender claramente a quién Dios no quiere que muera o que perezca. Pedro parece estar asegurando a sus lectores que aunque el juicio sea retrasado, seguramente llegará. Eso lo vemos en el capítulo 3, del 1 al 2. Pedro explica por qué está escribiendo la carta en el verso 3 y 4. Comienza describiendo cómo serán los últimos tiempos, y él hace una referencia especial al hecho de que habrá burladores preguntando dónde está la promesa de su venida, y diciendo que todo continúa tal como era desde el principio de la creación. Eso lo vemos en el verso 5 al 7. Pedro asegura a sus lectores que a pesar de la aparente tranquilidad se acerca el juicio. De hecho, va tan lejos como para decir que el mundo está siendo reservado para el juicio. Todo esto forma el contexto de la declaración controvertida en el capítulo 3, verso 9. Aquí Pedro describe: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De acuerdo con la discusión anterior, Pedro les asegura a sus lectores que Dios no está siendo poco confiable o infiel a sus promesas. El juicio vendrá, sin embargo, el juicio se está retrasando. ¿Por qué? La controvertida declaración responde a esta pregunta. La razón de la demora es que Dios espera pacientemente que los hombres se arrepientan, porque no quiere que ninguno de ellos perezca. Ahora bien, cualquier interpretación seria de este versículo entonces tiene que dar cuenta adecuadamente del hecho de que esta declaración funciona como una explicación de que Dios retrasa el juicio. Robert Picirilli dice lo siguiente: la verdadera explicación de su demora se encuentra en la última parte del versículo y radica en su longanimidad. En lugar de proponer deliberadamente que alguien perezca, Dios se propone deliberadamente que todos lleguen al arrepentimiento. Eso está en el comentario de Pedro, Santiago y Judas en la página 305 del autor Robert Picirilli. Ahora, hay varios argumentos calvinistas que ellos utilizan para tratar de interpretar el texto, y me gustaría tocar esos argumentos para ver cómo ellos lo interpretan. Argumento calvinista número 1. Nosotros se refiere a los destinatarios de la carta.
Los calvinistas a menudo argumentan que el nosotros al que Pedro se refiere en capítulo 3, verso 9, debe entenderse como una referencia a su audiencia inmediata. En otras palabras, ven a Pedro simplemente afirmando que Dios no quiere que ninguno de los destinatarios originales cristianos de esta carta perezca. Sin embargo, hay una falta bastante obvia en esta interpretación. Los destinatarios originales de la carta ya se habían arrepentido y por lo tanto no iban a perecer. De hecho, este mismo argumento depende críticamente del hecho de que los creyentes son los destinatarios de la carta, pero si esta declaración se dirige a aquellos que ya son salvos, la declaración de que Dios no quiere que ninguno de ellos perezca no explicaría la necesidad de que Dios demore el juicio. Dios no puede retrasar el juicio de aquellos que ya no van a perecer, porque Él no quiere que perezcan. Eso es absurdo. Por lo tanto, cualquiera que sea nuestra interpretación de este versículo, el nosotros no puede restringirse a la audiencia inmediata. Esto lleva a conclusiones absurdas. El segundo argumento calvinista es que nosotros se refiere a los elegidos. La explicación calvinista más común sostiene que nosotros simplemente se refiere a los elegidos, utilizando el hecho de que segunda de Pedro se dirige a los creyentes que son elegidos. Se ve que la demora del juicio se debe al hecho de que Dios no quiere que ninguno de los elegidos perezca. Si bien los problemas con esta lectura son menos obvios que con la interpretación anterior, aunque enfrenta dificultades abrumadoras. En primer lugar, los calvinistas no han proporcionado suficientes razones contextuales para limitar aquí el deseo salvífico de Dios a los elegidos. El mero hecho de que la carta esté dirigida a los creyentes no implica que la declaración del capítulo 3, verso 9, solo se aplique a los creyentes. Como dice Evan Milton, no hay razón para pensar que solo porque Pedro está escribiendo a los elegidos, por lo tanto está hablando solo de los elegidos. Más significativamente, esta interpretación conduce al absurdo. No explica la necesidad de la demora. Según el calvinismo, la regeneración precede a la fe. Una vez que Dios ha regenerado a un pecador, no puede dejar de llegar a la fe en Cristo. Pero bajo esta suposición, ¿por qué debería haber un retraso? ¿Qué está esperando Dios? Él podría simplemente regenerar a los elegidos calvinísticamente y ellos inevitablemente creerían. Y el juicio podría caer sin demora. La misma presencia de la palabra paciencia, macrotimeo, sugiere que hay algún factor condicional en juego que no está enteramente determinado por Dios. Me parece que los reformados realmente piensan que Dios está siendo paciente mientras espera que Él mismo haga algo. Si los reformados tienen razón acerca de la regeneración, ¿por qué Dios no termina su trabajo en los elegidos para que no tenga que ser paciente en absoluto? El punto de vista de los reformados de que los elegidos son los que están en este versículo. Ahora bien, si se elimina la condicionalidad de este versículo, se muestra a Dios siendo paciente consigo mismo, pero esto no es lo que dice el versículo. Segunda de Pedro 3:9, Dios es paciente con aquellos a quienes no quiere que perezcan. Esto hace que la idea de que solo los elegidos estén a la vista sea muy poco probable. Argumento calvinista número 3. Los elegidos aún no habían nacido. En respuesta a los argumentos anteriores, los calvinistas a veces argumentan que todos los elegidos no habían nacido en el momento en que Pedro estaba escribiendo. Por lo tanto, la paciencia es para permitir que el resto de los elegidos nazcan y crean. Ahora bien, debe notarse que esta interpretación parece hacer de Dios un estratega muy pobre. Que Dios esté retrasando el juicio implica que este juicio ya debería haber ocurrido. Ahora bien, si Dios realmente quería que todos los hombres creyeran libremente, entonces tiene sentido retrasar el juicio. Sin embargo, si la libertad no es un factor relevante para Dios y Él ya predeterminó todo lo que sucedería, incluso cuando creerían los elegidos, ¿qué sentido tiene decir que Dios está retrasando el juicio? ¿No era el plan eterno de Dios traer el juicio en un tiempo determinado según el calvinismo? Tal interpretación deja a uno con la impresión de que Dios se olvidó de que Él no decretó que los elegidos calvinísticamente nacieran todavía, por lo que debe retrasar el juicio. Pero seguramente eso no es algo que los calvinistas estén dispuestos a creer. Sin embargo, si esta no es la explicación, nuevamente surge la pregunta, ¿por qué Dios está retrasando el juicio? Otro punto que no se plantea a menudo,
pero que mitiga fuertemente en contra de que el calvinista vea a los elegidos no nacidos aquí en este pasaje, se refiere al hecho de que Pedro parece ver el juicio venidero como inminente. En capítulo 3, verso 3, Pedro comienza a describir a los burladores que surgirán en los últimos días. En los versículos 11 al 14, Pedro parece creer que aquellos a quienes le está escribiendo experimentarán estos últimos días. El versículo 14 es particularmente llamativo. Pedro escribe: por tanto, amados, puesto que estáis esperando estas cosas, sed diligente para ser hallados por él en paz, sin mancha y sin culpa. Las personas a las que Pedro exhorta a ser diligentes son las mismas personas que él anticipa que Cristo encontrará a su regreso. Como argumenta David Chilton, Pedro exhorta a sus lectores a vivir vidas santas a la luz de este juicio inminente. Y son estos primeros cristianos los que se mencionan repetidamente como activamente esperando y apresurando el juicio. Es precisamente la proximidad de la conflagración que se aproxima a lo que San Pedro cita como motivo para la diligencia en la vida piadosa. Eso está en el libro Locura de los Últimos Días, en la página 492. Mi propósito aquí no es argumentar que los últimos tiempos en realidad tuvieron lugar durante la vida de los destinatarios de la carta de Pedro. Todo lo que necesito establecer para mis propósitos aquí es que Pedro consideró probable que el fin de los tiempos sucediera durante la vida de aquellos a quienes le estaba escribiendo. Si esta evaluación es correcta, entonces el calvinista no puede argumentar que Pedro considera que la causa de la paciencia de Dios en el capítulo 3, verso 9, se debe al hecho de que los elegidos aún no han nacido. Los individuos elegidos por nacer no están dentro del alcance de Pedro. Su enfoque está puramente en los eventos que él ve como en un futuro muy cercano. Como tal, la paciencia de Dios debe dirigirse hacia los contemporáneos de Pedro, y como se demostró anteriormente, estos contemporáneos no pueden lógicamente limitarse a los elegidos. Si bien hay deficiencia en todas las interpretaciones calvinistas de 2 de Pedro 3:9, la lectura arminiana es perfectamente natural. Dios retrasa el juicio que la humanidad necesita, no porque esté esperando que Él mismo haga algo, sino porque Él realmente quiere permitir que todos los hombres tengan la oportunidad de arrepentirse y ser salvos. Aunque quizás menos decisivo que otros versículos, 2 de Pedro 3:9 se dirige como un testimonio del genuino deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos. Este testimonio plantea un serio desafío a la doctrina calvinista de la elección incondicional. Concluyo con esto. Hemos examinado 3 interpretaciones calvinistas de 2 de Pedro 3:9 y concluimos que las 3 enfrentan deficiencias importantes. Si bien algunas de estas deficiencias pueden mitigarse con suficientes matices, las lecturas calvinistas siguen siendo menos naturales y menos directas que la lectura arminiana. Cuando uno lee los apologistas del calvinismo, tiene la clara impresión de que buscan explicar este texto en lugar de entenderlo. Por el contrario, la lectura arminiana encaja bien en el contexto y no necesita más defensa que señalar los absurdos de la lectura contraria. Bueno, si el video te gustó, mi querido hermano, me gustaría que lo compartas, que comentes y que permitas que personas que no conocen este contenido lo conozcan. Ayuda a los hermanos que no conocen del tema, que conozcan del tema, dale like al video y ya tú sabes, vamos a aprender esto. Dios te bendiga y seguimos trabajando para la gloria de Dios a través de este canal. Muchas bendiciones para todos.